mientras que el vídeo que os acabo de enseñar ahora ocupa 4 kilobytes. 4 kilobytes no es nada, bueno, supongo que sabéis que estáis familiarizados con el orden de magnitud de lo que es un kilobyte versus un megabyte, pero un 4 kilobytes, esto lo utilizo para enseñar a la gente que no sabe mucho de informática, un 4 kilobytes es el tamaño de un icono de los que hay en el escritorio, ¿no? De hecho son, ahora ya que son un poco más grandes, de 64 por 64 píxeles, ocupan 8, 16 kilobytes. Entonces, en el tamaño de 4 kilobytes entra todo lo equivalente a todas las imágenes, música, animación, texturas, modelos, todo lo que hace falta para crear el vídeo, y el propio vídeo en sí ocupa 4 kilobytes. Otra forma de comparar lo que son 4 kilobytes versus 64 megabytes es esta imagen de aquí. Si 4 kilobytes fuese una página de texto, como la que hay a la izquierda, 64 megabytes sería toda la enciclopedia británica. Entonces, claro, hay mucha gente que cuando le hablas de que has hecho un vídeo en 4 kilobytes, realmente no le encaja, ¿no? Porque muchos se piensan que la gente que hace este tipo de cosas, que hemos descubierto algún nuevo tipo algún nuevo algoritmo de compresión, algo mágico, y el truco no es que comprimamos un vídeo, sino que lo generamos desde la nada. Entonces, bueno, de hecho esto de aquí de la izquierda es el código de lo que acabamos de ver, es el código binario en hexadecimal. Eso, por cierto, en cualquier momento podéis preguntar, pararme. Sí, habéis escuchado todos la pregunta, ¿no? La pregunta es si el programa genera siempre las mismas imágenes. Sí, pero por decisión mía. Como te digo, todo es interactivo, todo se produce según se está consumiendo, según estás viendo las imágenes se van generando, y todo está hecho a partir de algoritmos y de fórmulas, con lo cual, cambiando los parámetros de entrada, las imágenes salen. El problema es que no todas las... de hecho, algunas de las veces, cuando lo estuve diseñando, muchos de los parámetros de entrada eran aleatorios, y esto iba produciendo diferentes movimientos de cámara, diferentes perspectivas, diferentes texturas, colores, y digamos que el 20% de lo que sale al azar mola, es chulo, y el 80% no mola nada. Entonces lo que hice fue ir eligiendo los parámetros que generan imágenes interesantes. Cuidándolo un poco más, se podría hacer que todos los parámetros aleatorios diesen resultados interesantes. Entonces valdría para salvapantallas. De hecho, podría hacer, y lo hice, que las montañas se muevan con el sonido. Puedes enchufar la transformada de Fourier, que es lo que te da la relación entre graves y agudos del sonido, y pues hace que las montañas bailen con la música, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, os voy a explicar un poco cómo está hecho este vídeo y otro tipo de vídeos, iré poniendo algunos más durante la charla. Y bueno, supongo que estáis familiarizados con cómo se hace una animación, ¿no? Una animación de ordenador o de cine está hecho como, bueno, pues como se hacía antiguamente. Básicamente son un montón de dibujos que alguien tiene que pintar a mano, a veces a mano, a veces con fórmulas, como en nuestro caso, a veces con algoritmos, a veces de forma intermedia. Los fondos se hacen con fórmulas y luego hay alguien que pone encima detalles o cosas, pero básicamente lo que hay que hacer es un montón de dibujos que se diferencian un poco entre sí, y luego cuando los lanzas uno tras de otro, pues se hace la animación. Entonces lo que acabáis de ver es exactamente lo mismo, es un montón de dibujos, y ahora veremos cómo se hace uno de ellos, y luego cambiando levemente los parámetros de entrada, ese dibujo va transformándose poco a poco y vas haciendo movimientos de cámara, etc. Como os imagináis, hay que saber un poco de álgebra, hay que saber de geometría, hay que saber de matrices, pero no voy a meterme mucho en eso, voy a ir simplemente a algunos ejemplos. Entonces os voy a enseñar un programita que a vosotros igual os cae un poco pequeño, pero lo voy a utilizar a la noche para enseñar a la gente la idea de que con fórmulas puedes crear imágenes, o imágenes y movimiento. Entonces os lo voy a enseñar, no voy a detenerme mucho, pero voy a jugar un poco con él. ¿Se oye? ¿Sí, no? Sí, va. Bueno, pues el programita es este. Voy a subirlo un poco. Vale. Básicamente aquí tiene tres áreas de texto donde puedo meter tres expresiones, tres fórmulas que corresponden a la U, la V y la W. Y la U y la V lo que hacen es deformar esta imagen de ladrillos que hay aquí. Entonces ahora mismo, bueno, a ver, esto es el plano de coordenadas, ¿vale? Tenemos los ejes X e Y, horizontal y vertical, y la transformación que está ahora utilizando el ordenador es U igual a X y V igual a Y.
básicamente. Hay un factor de tiempo que está añadido para que la imagen se vaya moviendo con el tiempo, pero básicamente es una transformación identidad, que no hace nada. Mapea la X a la U y la Y a la V. Entonces, para que veáis un poco, si no lo habéis visto, ya ahora entenderéis enseguida lo que hace esto. Si multiplico por 5 y le doy aquí al botón este Apply para que ponga en marcha la fórmula, lo que hace es comprimir 5 veces la imagen en el eje X. Si lo pongo en el eje Y, pues, bueno, si divido entre 2, pues lo que hará es expandirla verticalmente. O sea que aquí uno puede meter cualquier cosa que se le ocurra, ¿no? Puede meter X por X más Y por Y menos X más X al cubo, lo que fuera. Entonces tú le das aquí y te sale una deformación, la que sea. Entonces, esto se suele utilizar mucho para este tipo de vídeos, cuando quieres hacer algo abstracto y quieres deformar imágenes, de alguna forma se utiliza este tipo de técnicas, y realmente no importa lo que estés metiendo aquí, es decir, tú como ingeniero puedes diseñar, quiero una transformación que aquí tenga un polo que se vaya al infinito, y aquí un límite, y aquí un no sé qué y tal, y que sea periódico, de lo que fuera, pero normalmente en vez de diseñar las fórmulas así, pensando, lo que se suele hacer es simplemente meter un poco al azar, fórmulas como acabo de meter, y una vez que llegas a algo que te gusta o que te parece interesante, puedes empezar a jugar con él, y de hecho, aunque no sepas mucho de matemáticas, al cabo de cierto tiempo empiezas a entender cómo funciona. Por ejemplo, si ponemos aquí un seno de X, esto deforma la imagen así, voy a multiplicar un poco, voy a subir la frecuencia, 8X. Bueno, pues ya ves que aparecen una especie de franjas, esto es porque la imagen se está comprimiendo y expandiendo continuamente según la función seno, ¿no? 8 veces a lo largo, bueno, 8 veces no, el periodo es 2pi, bueno, que sea, cierto número de veces. Y lo bueno es que cuando la gente juega con esto, porque yo esto muchas veces se lo dejo a gente que me ayuda a hacer mis vídeos, gente que son artistas o que son músicos y que realmente no saben de matemáticas o tienen muy poco nivel de matemáticas, incluso ellos, después de cierto rato jugando, después de un día, una semana jugando, empiezan a entender y a domesticar a la bestia, ¿no? Porque, por ejemplo, pronto se dan cuenta que si ponen un 6 en vez de un 8, la imagen pues tiene menos bandas, o que si ponen un 16, que va a tener muchísimas más. Entonces, aunque no te hayan explicado lo que es la frecuencia, lo que es la amplitud, simplemente jugando enseguida eres capaz de diseñar cosas. Entonces, ahora estado metiendo X e Y, pero puedo también jugar con coordenadas polares, que básicamente R es el radio o la distancia desde cada punto de la pantalla al centro de la imagen, y A es el argumento, el ángulo. Entonces, básicamente hacer esto es una transformación de coordenadas cartesianas a polares, que lo que hace es coger todo el plano y, digamos, meterlo hacia el origen, ¿no? Puedes, para que veáis un poco lo que hace, si al ángulo le sumo el radio, lo que hace es, hace una especie de efecto de espiral, porque básicamente lo que hace es, según te estás alejando del centro, según te alejas del centro de la pantalla, el radio, la R va creciendo, entonces según te alejas más, esa magnitud que va creciendo se va añadiendo al ángulo, con lo cual, digamos que todo el plano se va retorciendo según la distancia. Si quiero que se retuerza más, si quiero que el efecto sea más grande, multiplico la R por más, para que en los bordes de la pantalla ese valor sea aún mayor, y entonces se va a retorcer más, ¿no? Ahí está, retorcido. Entonces, no hace falta saber hacer derivadas ni integrales para jugar un poco con las matemáticas, ¿no? Entonces voy a volver a la que tenemos aquí, que es 1 entre R, y voy a hacer una transformación bastante guay, que me suele gustar bastante, que es dividir 1 entre R. Y esto lo que va a hacer es que todo lo que está en el centro de coordenadas, que vale 0, lo lanzo al infinito, porque se divide 1 entre 0, y todo lo que está muy lejos, al hacer 1 entre eso, se va a convertir en algo pequeño y va a volver al origen. Es como si cogiésemos todo el plano y le diésemos la vuelta. Lo que está lejos viene cerca y lo que está cerca viene lejos. Entonces voy a aplicarlo y sale el túnel. Entonces, esto, por ejemplo, lo puedes descubrir así al azar, jugando un poco con las fórmulas, o lo puedes coger el papel y el lápiz y calcular. Esto se puede calcular de forma, se puede llegar a estas ecuaciones de forma consciente, y muchas veces lo suelo hacer, luego os lo enseñaré. Y en este caso, por ejemplo, la forma de hacerlo sería simular o coger la ecuación de un cilindro, digamos de radio 1, de radio unidad, un cilindro alineado en el eje Z hasta el infinito, y luego simular que tú estás delante, que tienes una pantalla, que es un plano, y para cada píxel de la pantalla, digamos, echar una recta que pasase desde tu ojo hasta ese píxel de la pantalla y ver dónde la recta interseca con el cilindro. Y según donde interseque con el cilindro, coges una
una parte de ladrillo a otra parte de ladrillo. Bueno,